Libro La inteligencia social, parte 1, capítulo 3. El Wi-Fi neuronal o Wi-Fi. Apenas me hube acomodado en mi asiento del metro de Nueva York, se desencadenó una de esas inquietantes y confusas situaciones que con tanta frecuencia sacuden la vida ciudadana. Un grito a mis espaldas que procedía del fondo del vagón, y cuando levanté la vista advertí que el semblante del hombre que se hallaba frente a mí asumía un aspecto ligeramente ansioso. Mi mente se puso entonces rápidamente en marcha para tratar de entender lo que había ocurrido y sobre todo cuál debía ser mi respuesta. ¿Se trataba acaso de una pelea? ¿Alguien había sufrido un ataque de pánico? ¿Había algún peligro o no era más que una broma de un grupo de adolescentes? La respuesta me la dio inmediatamente el rostro de mi compañero de asiento que, abandonando su aspecto preocupado, volvió a sumirse tranquilamente en la lectura del periódico. Entonces supe que, independientemente de lo que hubiese ocurrido, todo estaba bien. Mi ansiedad inicial se había visto azuzada por la suya hasta que su semblante sereno me devolvió la calma. En tales momentos prestamos instintivamente atención al rostro de la gente que nos rodea en busca de sonrisas o ceños fruncidos que nos proporcionen indicios para detectar las señales de peligro y las intenciones de los demás. Los numerosos ojos y orejas de que disponía la horda prehistórica le permitían detectar el peligro con mayor celeridad de lo que hubiera podido hacer el individuo aislado. No cabe la menor duda de que en el mundo poblado de dientes y garras en que se movían nuestros ancestros, esa capacidad de diversificar la vigilancia, asociada a un mecanismo cerebral que se ocupa de la detección automática de los signos de peligro y de la correspondiente activación del miedo, ha sido una herramienta muy poderosa en la lucha por la supervivencia. Aunque en los casos de ansiedad extrema el miedo puede desbordarnos hasta el punto de impedirnos conectar con los demás, la ansiedad moderada intensifica las relaciones emocionales, de modo que quienes se sienten amenazados y ansiosos son especialmente propensos a captar las emociones ajenas. ¿Qué duda cabe de que, en el caso de la horda primordial, bastaba con la expresión aterrada de quien acababa de ver un tigre para provocar el pánico y estimular la respuesta de huida de nuestros congéneres hacia un lugar más seguro? Echa un vistazo al siguiente rostro. La amígdala reacciona de inmediato a la imagen con una intensidad directamente proporcional a la emoción exhibida. Cuando alguien que se haya conectado a un RMNF contempla esta imagen, su propio cerebro expresa el miedo, aunque en un rango ciertamente más silencioso. Los circuitos neuronales que operan en paralelo en el cerebro de los implicados durante las relaciones interpersonales propagan un contagio emocional que abarca el amplio rango de los sentimientos, desde la tristeza y la ansiedad hasta la alegría. Los momentos de contagio constituyen un auténtico acontecimiento neuronal y ponen de relieve el vínculo funcional que, trascendiendo las barreras de la piel y del cráneo, une nuestros cerebros. En términos sistémicos podríamos decir que, mientras perdura ese vínculo, los cerebros implicados se acoplan de modo que el output de uno se convierte en el input del otro, un feedback intercerebral en el que un cambio en uno de ellos desencadena en el otro del mismo tipo de respuesta. El cerebro de quienes se hallan así conectados emite y recibe un flujo de señales que, en el caso de discurrir de la manera adecuada, amplifica la resonancia. Este vínculo es precisamente el que posibilita la sincronización de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Tengamos en cuenta que, independientemente de que se trate de la alegría y la ternura o, por el contrario, de la ansiedad y el resentimiento, siempre estamos emitiendo y recibiendo estados internos. La física describe la resonancia como una vibración simpática, es decir, como la tendencia de una parte a acoplarse al ritmo de la otra y provocar así una especie
de efecto secundario que amplifica y prolonga la respuesta. Esta conexión intercerebral tiene lugar de manera automática sin necesidad de prestar ninguna atención especial. Bien podríamos decir que el intento deliberado de imitar a alguien para acercarnos más a él resulta bastante torpe. La mejor coordinación es espontánea y no responde a motivos ocultos ni a la intención consciente de congraciarnos con nadie. Esta espontaneidad solo es posible gracias al concurso de la vía inferior. La amígdala, por ejemplo, solo necesita 33 milisegundos y en ocasiones 17, menos de 2 centésimas de segundo para registrar las señales de miedo en el rostro de otra persona. Esto pone claramente de manifiesto la extraordinaria velocidad con que opera la vía inferior sin mediación consciente alguna de nuestra parte, aunque podamos sentir la emergencia difusa del desasosiego. Pero por más que ignoremos conscientemente el modo en que opera esta sincronización interpersonal, lo cierto es que discurre con gran facilidad gracias a la participación de una clase muy especial de neuronas. Los espejos neuronales. Aunque no debería tener más de 2 o 3 años, todavía conservo muy vivo el siguiente recuerdo. Caminaba con mi madre por el pasillo de la tienda de comestibles cuando una mujer me sonrió tiernamente y mi boca esbozó automáticamente una sonrisa. Ese día sentí claramente que mi insospechada sonrisa no procedía de mi interior, sino de fuera, como si mi rostro fuese una simple marioneta movida por hilos invisibles que tiraban de mis músculos. Hoy en día sé que esta inesperada reacción fue una consecuencia de la actividad de las llamadas neuronas espejos de mi joven cerebro, porque la función de las neuronas espejo consiste precisamente en reproducir las acciones que observamos en los demás y en imitar o tener el impulso de imitar sus acciones. En estas neuronas se asienta en suma el mecanismo cerebral que explica el viejo dicho: cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo. Es muy probable que los grandes senderos de la vía inferior discurran a través de este tipo de neuronas. Hay muchos sistemas de neuronas espejo y con el paso del tiempo probablemente se descubran muchas más. Estas neuronas Wi-Fi son el fruto de un descubrimiento accidental. El hallazgo tuvo lugar en el año 1992, cuando los neurocientíficos que estaban cartografiando el mapa del área sensoriomotora del cerebro de un simio utilizaron electrodos tan minúsculos que podían ser implantados en una sola neurona y vieron las células que se activaban durante un determinado movimiento. La investigación demostró que la gran especificidad de las neuronas de esta región, porque algunas de ellas solo se ponían en funcionamiento cuando el simio cogía algo con sus manos, mientras que otras solo lo hacían cuando por el contrario lo dejaba. Lo realmente asombroso, sin embargo, tuvo lugar la calurosa tarde en que un auxiliar entró en el laboratorio con un helado de cucurucho. Los científicos se sorprendieron al descubrir la activación de una célula cerebral en el mismo instante en que el simio vio que el auxiliar se acercaba el helado a los labios. Entonces fue cuando se dieron cuenta de la activación de un conjunto diferente de neuronas cuando el simio simplemente observaba a otro simio o a uno de los experimentadores haciendo un determinado movimiento. A ese primer hallazgo de las neuronas espejo en el cerebro de los simios le siguió el descubrimiento en el cerebro humano, en un estudio muy interesante en el que un electrodo del tamaño de un láser controlaba la activación de una sola neurona en una persona despierta. Se observó la excitación de la neurona tanto cuando la persona anticipaba el dolor de un pinchazo como cuando veía que alguien recibía un pinchazo. Por ejemplo, esta fue la que bien podríamos calificar como una instantánea neuronal de los rudimentos de la empatía. Muchas neuronas espejo se encuentran en el córtex premotor, que gobierna actividades que van desde el lenguaje hasta el movimiento y la simple intención de actuar. De este modo, el hecho de que se hallen junto a las neuronas motoras implica que las regiones cerebrales
desencadenantes de un determinado movimiento pueden verse fácilmente movilizadas por la observación de alguien ejecutando ese mismo movimiento. El ensayo mental de una determinada acción, como imaginarnos pronunciando una conferencia o visualizando los delicados movimientos que intervienen en el swing de golf, activan las mismas neuronas de la corteza y promotora que se activan cuando efectivamente pronunciamos una conferencia o ejecutamos ese swing. Desde una perspectiva neurológica, simular un acto es lo mismo que realizarlo, solo que en aquel caso la ejecución real se halla, por así decirlo, inhibida. Las neuronas espejo se activan cuando vemos que alguien, por ejemplo, se rasca la cabeza o se enjuaga una lágrima, de modo que parte de la activación neuronal de nuestro cerebro imita la suya, y esto transmite a nuestras neuronas motoras la información de lo que estamos viendo, permitiéndonos participar en las acciones de otra persona como si fuésemos nosotros quienes realmente las estuviésemos ejecutando. Son muchos los sistemas de neuronas espejo que alberga el cerebro humano. Algunas se ocupan de imitar las acciones de los demás, mientras que otras se encargan de registrar sus intenciones, interpretar sus emociones o comprender las implicaciones sociales de sus acciones. Cuando, por ejemplo, voluntarios que están conectados a un RMNF contemplan un video que muestra el semblante ceñudo o risueño de otra persona, las regiones que se activan en su cerebro son las mismas que operan en la persona que experimenta la emoción, aunque no obviamente de un modo tan intenso. El fenómeno del contagio emocional se asienta en estas neuronas espejo, permitiendo que los sentimientos que presenciamos fluyan a través de nosotros y ayudándonos así a entender lo que está sucediendo y a conectar con los demás. Sentimos al otro en el más amplio sentido de la palabra, experimentando en nosotros los efectos de sus sentimientos, de sus movimientos, de sus sensaciones y de sus emociones. La habilidad social depende de las neuronas espejo. Por un lado, el hecho de resonar con lo que advertimos que sucede en otra persona nos predispone a dar una respuesta rápida y adaptada. Por otro, las neuronas responden a los más pequeños indicios de la intención de moverse y nos ayudan así a rastrear la motivación que la alienta. Y es que el hecho de experimentar las intenciones de los demás y su motivación nos proporciona una información socialmente valiosa para aventurar como camaleones sociales lo que puede suceder a continuación. Las neuronas espejo son esenciales para el aprendizaje infantil. Hace ya tiempo que sabemos que el aprendizaje por imitación constituye el principal camino del desarrollo infantil, pero el descubrimiento de las neuronas espejo explica el modo en que los niños pueden aprender a través de la mera observación. De este modo, la observación va grabando en su cerebro un repertorio de emociones y conductas que le permiten conocer el modo en que funciona el mundo. Las neuronas espejo del ser humano son mucho más flexibles y diversas que las de los simios, reflejando así nuestras habilidades sociales más sofisticadas. Al imitar lo que otra persona siente o hace, las neuronas espejo establecen un ámbito de sensibilidad compartida que reproduce en nuestro interior lo que ocurre afuera. Así es como entendemos a los demás, convirtiéndonos al menos parcialmente en ellos. Esta sensación virtual de lo que alguien está experimentando coincide con una noción emergente en el campo de la filosofía de la mente, según la cual entendemos a los demás traduciendo sus acciones en un lenguaje neuronal que nos predispone a ejecutar sus mismas acciones y de ese modo nos permite sentir lo mismo que él está sintiendo. Dicho de otras palabras, yo entiendo sus acciones creando de ellas un modelo en mi cerebro. Como dice Giacomo Rizzolatti, el neurocientífico italiano que descubrió las neuronas espejo, estos sistemas nos permiten entender lo que sucede en la mente de los demás, no a través del razonamiento y el pensamiento conceptual, sino de la simulación directa y el sentimiento. La activación paralela de dos circuitos neuronales diferentes a través de la vía inferior nos proporciona la sensación inmediata de lo que realmente importa en un determinado momento, lo que genera la sensación de inmediatez intercerebral que la neurociencia ha denominado resonancia empática. Los signos externos de esos vínculos internos han sido minuciosamente descritos por Daniel Stern, psicólogo americano que trabaja en la Universidad de Ginebra
y lleva décadas observando sistemáticamente la relación entre madres e hijos, científico evolutivo de la tradición de Jean Piaget. Stern también se ha dedicado a explorar otro tipo de relaciones adultas como las que tienen lugar entre amantes o entre psicoterapeuta y paciente. Sus investigaciones han llevado a Stern a concluir que nuestro sistema nervioso está construido para ser registrado por el sistema nervioso de los demás y sentir lo que sienten como si estuviéramos dentro de su piel, momento en el cual resonamos con su experiencia y ellos con la nuestra. Ya no podemos, añade Stern, seguir considerando a nuestra mente como algo independiente, separado y aislado, sino que debemos entenderla como algo permeable y que se halla en continua interacción con otras mentes, como si un hilo invisible nos uniera a ellas. Continuamente estamos manteniendo un diálogo inconsciente con las personas con las que nos relacionamos, sintonizando nuestros sentimientos con los suyos. Provisionalmente, al menos, nuestra vida mental parece una co-creación, una matriz de la relación interpersonal. Los circuitos neuronales que movilizan la musculatura facial permiten que los demás puedan interpretar las emociones que emergen en nuestro interior, a menos que las reprimamos activamente, y la activación de las neuronas espejo garantiza que, en el mismo instante en que alguien advierte en nuestro rostro una determinada emoción, pueda sentirla. Por ello decimos que nosotros no somos los únicos que experimentamos aisladamente nuestras emociones, sino que también las experimentan tanto de un modo manifiesto como encubierto las personas con las que nos relacionamos. En opinión de Stern, las neuronas imitadoras se ponen en marcha cada vez que experimentamos el estado de ánimo de otra persona y resonamos con sus sentimientos. Este vínculo intercerebral es el que permite que nuestros pensamientos y emociones discurran por los mismos senderos y que nuestros cuerpos se muevan a la vez. Cuando las neuronas espejo establecen un vínculo intercerebral, emprenden un dueto tácito que desbroza el camino para transacciones más sutiles y poderosas. El efecto de la cara feliz. Cuando en los años 80 conocí a Paul Ekman, acababa de pasar casi un año de su vida aprendiendo a controlar voluntariamente delante de un espejo cada uno los cerca de 200 músculos de la cara, lo que no dejaba de estar exento en cierta heroicidad porque en varias ocasiones se vio obligado a aplicarse una ligera descarga eléctrica para poder ubicar algunos músculos difíciles de detectar. Después de dominar esa hazaña de autocontrol, esbozó un mapa muy exacto de los distintos sistemas musculares que se ponen en marcha al exhibir cada una de las grandes emociones y sus múltiples variantes. Ekman ha identificado 18 tipos diferentes de sonrisa basados en distintas combinaciones de los 15 músculos faciales implicados. Entre ellas cabe señalar, por nombrar solo unas pocas, la sonrisa postiza que parece pegada a un rostro infeliz y transmite una actitud del tipo sonríe y apechuga que parece el reflejo mismo de la resignación, la sonrisa cruel que exhibe la persona malvada que disfruta haciendo daño a los demás y la sonrisa distante característica de Charlie Chaplin que moviliza un músculo que la mayoría de la gente no puede mover voluntariamente y parece, como dice Ekman, reírse de la risa. También hay obviamente sonrisas genuinas que transmiten la alegría y la diversión espontánea y que son con toda probabilidad las más evocadoras por cuanto que son las más fácilmente registran las neuronas espejo destinadas a detectar sonrisas y desencadenar las nuestras. Como dice cierto proverbio tibetano, la mitad de tu sonrisa es para ti y la otra mitad para el mundo. La sonrisa es la más positiva de todas las expresiones emocionales porque el cerebro humano parece preferir los rostros felices y los reconoce más fácil y rápidamente que los que expresan emociones negativas, algo que se conoce como el efecto de la cara feliz. Algunos neurocientíficos sugieren que el cerebro posee un sistema que nos predispone hacia los sentimientos positivos y nos lleva a asumirlos con más frecuencia que los negativos y a tener en consecuencia una visión más positiva de la vida.
Eso significaría que la naturaleza tiende a fomentar las relaciones positivas y que no nos hallamos inicialmente predispuestos hacia la hostilidad, independientemente del importante papel que desempeña la agresividad en los asuntos humanos. Los momentos positivos y alegres desencadenan de inmediato la resonancia, aún entre completos desconocidos, en lo que puede ser otro ejemplo de investigación psicológica destinada a demostrar lo evidente. Se propuso a parejas de desconocidos una serie de juegos absurdos como por ejemplo dirigir, hablando a través de una pajita, el movimiento del otro que con los ojos vendados trataba de lanzar y recoger una pelota de esponja. Un ejercicio que abocaba a una impotencia que no tardaba en provocarles las más sonoras risotadas. Cuando el mismo juego se llevó a cabo sin emplear la pajita y sin vendar los ojos, no llegaban sin embargo a estallar en carcajadas, aunque sí que experimentaban una fuerte sensación de proximidad, por más que solo hubieran estado practicando unos pocos minutos. Ciertamente, la risa puede ser la distancia más corta entre dos cerebros, provocando un contagio irrefrenable que establece un vínculo social inmediato. Cuanto más amigos sean dos adolescentes, por ejemplo, más atolondradamente se reirán y mayor será la sincronía que experimentarán, o dicho en otras palabras, mayor será su resonancia, hasta el punto de que lo que para un padre puede simplemente parecerle un bullicio infernal puede resultar para su hijo el paradigma de la proximidad. Desde la década de los 70, las canciones rap han glorificado el estilo de vida de las bandas juveniles: armas, drogas, agresividad, misoginia, los chulos, los buscavidas y el gusto por la ostentación, pero últimamente las cosas parecen estar cambiando, como también lo hace la vida de algunos de los músicos. Parece como si el hip hop tuviera que ver con fiestas, armas y mujeres, reconoce Daryl, cantante del conocido grupo de rap. Pero McDaniels, que prefiere el rock and roll en rap, añade que esto que está bien para estar en un disco, pero desde las 9 de la mañana hasta el momento en que me acuesto, esa música no me dice gran cosa. Esta queja presagia el advenimiento de una nueva ola rap que abraza una visión más completa, aunque todavía controvertida, de la vida, como admitió John Stevens, uno de estos raperos reformados al que se conoce como Legend. Lo cierto es que no me siento a gusto componiendo música que exalta la violencia y cosas por el estilo. En lugar de eso, Legend y su reformado colega rap Kanye han ido derivando hacia una actitud que combina la autocrítica con la ironía social, una sensibilidad más acusada que refleja su experiencia vital, y ha discurrido por caminos muy ajenos a los que siguieron la mayoría de las estrellas de rap del pasado. Steven es graduado por la Universidad de Pennsylvania y Kanye es el hijo de una profesora de universidad, como dice Kanye. Mi madre es profesora y yo también soy una especie de maestro. La letra del rap, como cualquier poema, ensayo o novela, puede entenderse como un sistema de transmisión de memes, es decir, de ideas que se transmiten de una mente a otra como lo hacen las emociones. No olvidemos que la noción de un meme se vio modelada por la de gen, una entidad que también se produce transmitiéndose de una persona a otra. Memes especialmente poderosos como los de democracia, higiene personal, nos llevan a actuar de un determinado modo porque son ideas que tienen un impacto muy poderoso. Y cuando unos memes se oponen a otros, nos hallamos en presencia de una batalla de ideas. El poder de los memes parece deberse a su relación con la vida inferior a través de una asociación con las emociones intensas. Tengamos en cuenta que para nosotros una idea es importante en la medida en que nos moviliza, y eso es precisamente lo que hacen las emociones. Los ritmos oscilantes de la vida inferior intensifican el impacto provocado por la letra de las canciones rap o de cualquier otra canción y le proporcionan una fuerza muy superior a la que provocaría su mera lectura. Quizás en este sentido los memes sean algún día entendidos como neuronas espejo en acción. Sus guiones inconscientes determinan gran parte de lo que hacemos, especialmente cuando funcionamos en la modalidad automática, pero cuando mayor es su poder sutil para movilizarnos a actuar, más elusivos resultan.
Veamos ahora el extraordinario poder en que tienen los memes para dirigir lo que hacemos en las relaciones interpersonales. En un determinado experimento, un grupo de voluntarios escuchó una lista de palabras que contenían referencias indirectas a la mala educación, como grosero, asqueroso, mientras que otro grupo oyó palabras como considerado, educado, después de lo cual se les invitó a transmitir un mensaje a alguien que estaba hablando con una tercera persona. Los resultados pusieron de relieve que 2 de cada 3 de los que habían atravesado el primer proceso no tuvieron problema alguno en interrumpir la conversación, mientras que 8 de cada 10 de los que habían atravesado por el segundo aguardaron hasta 10 minutos antes de atreverse a interrumpirla. También hay otra forma en la que acontecimientos inadvertidos pueden conducir a sorprendentes sincronicidades. ¿De qué otro modo podríamos explicar lo que en cierta ocasión nos sucedió a mi esposa y a mí mientras estábamos de vacaciones en una isla tropical? Una mañana vimos un precioso velero de 4 palos navegando en la distancia que mi esposa me propuso fotografiar, de modo que así lo hice, la primera foto que tomamos en los 10 días que llevamos allí. Pocas horas después decidí meter la cámara en la mochila y llevarla al restaurante en el que íbamos a comer. Mientras caminábamos en dirección al Chiringuito, ubicado en una playa cercana, se me ocurrió comentarle que había cogido la cámara, pero antes de pronunciar una sola palabra me preguntó: ¿has traído la cámara? Fue como si me hubiera leído la mente. Este tipo de sincronicidades parecen ser el correlato verbal del contagio emocional. Nuestros trenes asociativos discurren a través de cauces, circuitos de aprendizaje y recuerdos concretos, y cuando uno de ellos se ha visto estimulado aún por la mera mención, sigue activo en el inconsciente, más allá del alcance de nuestra atención activa. Como dijo el famoso dramaturgo ruso Anton Chekhov, jamás pongas nunca un arma en el decorado de la pared del segundo acto que no pienses usar al finalizar el tercer acto, porque los espectadores ya están aguardando escuchar los primeros disparos. El simple hecho de pensar en una determinada acción predispone a nuestra mente a realizarla, proporcionándonos así una especie de guía para acometer nuestras rutinas cotidianas sin necesidad de realizar el esfuerzo consciente de pensar en todo lo que debemos hacer a continuación, una especie de agenda mental de las cosas que tenemos que hacer. Así, por ejemplo, el hecho de ver el cepillo de dientes en el lavabo nos invita a cogerlo y a lavarnos automáticamente los dientes. Este impulso a la acción guía todo tipo de actividades. Es por ello que cuando alguien nos habla en voz baja, nosotros le respondemos del mismo modo. Y que cuando hacemos un comentario sobre la última carrera de Fórmula 1, que hemos visto a alguien que está conduciendo por una autopista, lo más probable es que pise el acelerador sin darse cuenta siquiera de ello. Parece como si el cerebro sembrase sentimientos, pensamientos e impulsos similares en el cerebro de los demás. Los trenes asociativos que discurren por vías paralelas pueden llevar a 2 personas a pensar, hacer o decir casi lo mismo en el mismo momento. Lo más probable es que cuando mi esposa y yo tuvimos el mismo pensamiento, alguna percepción momentánea desencadenará en nosotros una cadena asociativa que nos llevó a ambos a pensar en la cámara. Esa intimidad mental refleja también una proximidad emocional. Es por ello que cuando más cercana y comunicativa sea una determinada pareja, más exacta será también su comunicación intuitiva. Cuanto más conocemos a alguien y mayor es nuestro rapport, más probable es también que confluyan nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones y recuerdos en una especie de fusión mental en la que podamos llegar a percibir, pensar y sentir lo mismo que la otra persona. Este tipo de convergencia se da aún entre desconocidos que se convierten en amigos. Consideremos ahora el siguiente estudio realizado en Berkeley sobre estudiantes universitarios a los que se les había asignado la misma habitación de una residencia. Los investigadores seleccionaron a varias parejas de recién ingresados y rastrearon sus respuestas emocionales mientras visionaban varias secuencias cinematográficas. Una de ellas una divertida comedia protagonizada por Robin Williams y la otra un dramón que mostraba el duelo de un niño por la muerte de su padre. En el primer visionado, las reacciones de las personas que acababan de conocerse eran tan diferentes como las de cualquier otro par de desconocidos tomados al azar. 7 meses más tarde, sin embargo, resultaron sorprendentemente similares.
La locura de las masas. Los hooligans son las bandas de fanáticos del fútbol responsables de las batallas campales que de vez en cuando sacuden los estadios europeos. Pero independientemente del país en que ocurran, la fórmula que genera este tipo de episodios es siempre la misma. La cosa comienza cuando una pequeña panda de forofos llega al lugar del encuentro con varias horas de antelación y empieza a beber hasta emborracharse, alborotando y cantando las canciones de su club. En la medida en que la multitud va congregándose, el grupo se suma en ella ondeando la bandera de su equipo con cánticos y gritos en contra del equipo rival que acaban propagándose a toda la masa. Algunos de los forofos se entremezclan entonces con los seguidores del otro equipo y la agresividad se va en aumento hasta que uno de ellos ataca a un fan del equipo rival, desencadenando un incidente que acaba generalizándose. La fórmula del histerismo colectivo violento es la misma desde comienzos de los 80, con consecuencias ocasionalmente trágicas. La multitud beligerante y ebria establece las condiciones idóneas para desencadenar un estallido de violencia, porque el alcohol desinhibe el control neuronal de los impulsos y cuando se dispara el primer ataque, el contagio se ocupa del resto. En su ensayo Masa y Poder, Elias Canetti señala que lo que convierte a un conjunto de individuos en una masa es su sometimiento a una pasión compartida, una emoción que se contagia y acaba conduciendo a una acción colectiva. Y esta rápida generalización de los estados de ánimo tiene lugar gracias a la sincronización fisiológica de sus sistemas biológicos. Es muy probable que la velocidad de transmisión de los cambios de conducta de una masa se originen en la coordinación de los neuronas espejo y en la rapidez del proceso de toma de decisiones dependa del tiempo que necesiten las neuronas espejo para transmitir la sincronía de persona a persona, aunque esta por el momento no deje de ser más que una mera conjetura. Este contagio grupal puede advertirse de manera más reposada en cualquier interpretación en la que los actores o los músicos generan un efecto de campo jugando con las emociones del público como si fueran instrumentos. En este sentido, las obras de teatro, los conciertos y el cine nos permiten acceder a un entorno emocional compartido con muchos desconocidos. Como suelen decir los psicólogos, resonar positivamente con los demás es intrínsecamente reforzador y hace que todo el mundo se sienta bien. El contagio grupal tiene lugar aún en el más pequeño de los grupos y basta para ello con que 3 personas permanezcan sentadas frente a frente durante algunos minutos, en cuyo caso, a falta de jerarquía de poder, la persona con el rostro emocionalmente más expresivo será la que establezca el tono de la interacción. El contagio se transmite a través de cualquier grupo coordinado de personas. Consideren el siguiente experimento sobre toma de decisiones en el que un grupo debía reunirse para repartir los beneficios anuales de una supuesta empresa entre sus empleados sin perder de vista 2 objetivos fundamentales: conseguir el mayor provecho para su candidato y tener en cuenta simultáneamente el uso más adecuado posible de los fondos de la empresa. Las agendas conflictivas acaban generando tensión y al finalizar la reunión todo el mundo se siente mal, cosa que no sucede en un grupo con idéntico objetivo pero que moviliza otro tipo de emociones. Las 2 reuniones mencionadas eran simulaciones empresariales de una investigación realizada en la Yale University y hoy en día clásica en la que los voluntarios se divirtieron en grupos para repartir los beneficios. Lo que nadie sabía era que uno de sus integrantes de cada grupo era en realidad un consumado actor al que le habían asignado la tarea de ser cordial y entusiasta con uno de los grupos y deprimido y enojado con el otro. La investigación demostró una clara modificación del estado de ánimo de los miembros de ambos grupos y que cuando el actor manifestaba su opinión amable y cordialmente, los miembros del grupo se sentían mejor que cuando por el contrario se mostraban irritables, en cuyo caso la gente iba malhumorándose con el paso del tiempo, pero nadie parecía saber, no obstante, lo que había modificado su estado de ánimo, que se había visto transformado inconscientemente.
Los sentimientos que se mueven entre los miembros de un grupo pueden sesgar el modo en que se procesa la información y afectar en consecuencia sus decisiones. Y esto implica que cualquier grupo que pretenda llegar a una decisión conjunta haría bien en no centrar exclusivamente su atención en el contenido de lo que se dice y en tener también en cuenta las emociones compartidas. Esta convergencia sugiere la existencia de un magnetismo sutil e inexorable, un impulso que se asemeja a la gravedad y lleva a las personas que están estrechamente relacionadas, ya sea familiares, amigos o compañeros de trabajo, a pensar y sentir de manera parecida sobre ciertas cosas.